parte de este gobierno de declarar un estado de sitio, ¿no? Ujú. ¿Es pertinente en este momento una medida de esta naturaleza, el estado de excepción, senadora? ¿Cómo han visto ustedes este tema? Sí, no, nosotros creemos que este momento es un momento en el que los y las bolivianas tenemos que actuar de manera totalmente voluntaria, tenemos que actuar, ¿no?, de manera solidaria, más que todo porque todos tenemos que afrontar este mal, esta pandemia que es el coronavirus, y de ninguna manera puede generarse un estado de miedo, un estado de violencia en esta situación más aún todavía, ¿no? Entonces nosotros creemos que se tiene que llegar a la conciencia de la población para prevenir este mal. Actualmente estamos en cuarentena, pero hemos visto lamentablemente muchas arbitrariedades que se ha ido cometiendo. Por ejemplo, hemos visto videos como las Fuerzas Armadas, la policía agrede a ciudadanos, ¿no?, que están entrando a sus casas y los agreden en la puerta. Y bueno, en realidad tenemos tantos arrestados y muchos que los habían llevado también a la cárcel. O sea, tampoco se puede actuar con arbitrariedad, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que también, ¿no?, reclamar como legisladores. No podemos permitir este tipo de agresiones. Ahora se está amenazando a las autoridades, ¿no?, por parte del señor Murillo, que es ministro de gobierno, de que los va a meter presos a los gobernadores, a los alcaldes y demás. Nosotros creemos que hay dos personas en Bolivia que realmente son una amenaza para nuestra democracia. Y estoy hablando del señor Arturo Murillo y el señor López, uno ministro de gobierno y el otro ministro de defensa, que realmente están mostrando actitudes totalmente fascistas y dictatoriales contra nuestra población. Y tenemos que entendernos en este momento tan delicado que estamos viviendo, de que hay una parte de la población que no tiene un sueldo del Estado, ni no tiene un sueldo fijo, ¿no?, que va a recibir y vive del día a día. Entonces, algunas personas se sienten obligadas a salir a buscar, ¿no?, comida para sus hijos, para sus familias, y más bien tenemos que, yo creo, ¿no?, llegar a la conciencia de que todos tenemos que estar en casa, pero no de manera arbitraria, generando violencia, y eso es lo que estamos viendo por parte del gobierno, ¿no?, gobierno de facto que actualmente estamos viviendo, y esta amenaza que es totalmente arbitraria de declarar un estado de sitio, lo que ahora se denomina estado de excepción, no es el momento, no es la solución al problema. Más bien hay que pensar en qué medidas podemos aplicar para esa gente que vive del día a día, que no tiene un sueldo fijo y que tiene necesidad, ¿no?, de alimentación, de llevar el pan de cada día a su casa. Entonces nosotros planteamos desde el movimiento al socialismo de que se generen políticas más bien de dotación de una canasta familiar para esas familias que no tienen un funcionario en el Estado, que no perciben sueldo. Ese tipo de medidas, hay que pensar en los demás, hay que pensar en el prójimo, cómo solucionamos este problema que tenemos actualmente y que se va a venir posteriormente también. O sea, difícilmente hay personas que viven del día a día y no van a poder sostener por mucho tiempo esta situación. Entonces, pienso, ¿no?, que se tiene que generar estas políticas desde el gobierno nacional, departamental y municipal también, como estamos en estado de emergencia, disponer recursos para las familias que no tienen funcionarios en el Estado y que se les puede dotar, ¿no?,
de productos de primera necesidad para paliar esta situación y no declarar un estado de sitio, meter a todos a la cárcel y bueno, hasta tal vez herir a gente, ¿no? Entonces, yo creo que no es el momento, no es una medida oportuna y más bien lleguemos a la solidaridad, a la conciencia de la población. A eso es a lo que le tenemos que apuntar, más bien desde las Fuerzas Armadas y Policía, recibir, ¿no?, una orientación para que todos respetemos, ¿no?, la cuarentena por nuestra salud. Senadora, se ha señalado desde algunas esferas de gobierno que la anterior administración del presidente Evo Morales no invirtió lo suficiente en infraestructura, en equipar a los centros hospitalarios. ¿Es esta una especie de justificación frente a las acciones que se toman desde la actual administración, desde el actual gobierno en torno al coronavirus, senadora? Realmente se está viendo negligencia por parte de este gobierno de facto, total negligencia desde un principio. El gobierno de Evo Morales ha construido la mayor cantidad de infraestructura en el tema de salud, ¿no? Y también a lo que ha podido ha equipado los centros de salud. Obviamente que esa tarea también les corresponde a los gobiernos subnacionales, ¿no?, para contratar médicos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Jimmy. Aquí en Lechuguillas hay un centro de salud que es el Luis Espinal, sí, donde se tiene que realizar la prueba de las personas que tienen sospechas o síntomas de coronavirus. Y en ese centro de salud de Luis Espinal, el año pasado tenía completo el personal médico. Este año, hasta la fecha, no se ha contratado el personal. Y eso es competencia ¿de quién? De la alcaldesa Rosario López. Entonces, ella debería haber contratado a los médicos y no ha contratado. Los había despedido y no ha vuelto a contratar otro personal médico. Ahora, los dirigentes de la zona de Lechuguilla se están reclamando. En realidad, están desesperados porque dicen que no tienen personal médico y cómo es posible que allá los lleven a los que tienen síntomas de coronavirus. Entonces, exigen que se completen los médicos o si no, de otra manera, que los lleven a otro hospital. Es su desesperación, ¿no?, de ese barrio. Entonces, tenemos todas las instancias, el gobierno nacional, departamental y municipal, tenemos competencias que cumplir. Entonces, no era toda la tarea del gobierno nacional, sino también del departamento, del municipal. Y ahora lo que se ve es la negligencia en la contratación de personal aquí en Sucre, de los hospitales de primer y segundo nivel, que son competencia del gobierno municipal desde enero a la fecha, porque el año pasado todavía contaban con personal médico. Los habían despedido diciendo que eran masistas, pero no han contratado otro personal este año, hasta ahora. Se le ha reclamado a la alcaldesa López, pero ha hecho caso omiso. Entonces, mira, Jimmy, yo pienso que las excusas en este momento no valen. Lo que hay que hacer es actuar de manera totalmente diligente y tomar las medidas necesarias para resguardar la salud de los habitantes que vivimos aquí en el municipio de Sur, por todas las autoridades, ¿no?, tanto del nivel nacional como del nivel departamental y municipal fundamentalmente. Muy bien. Bueno, senadora, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Estamos en contacto permanente para analizar lo que está ocurriendo actualmente en nuestra ciudad y a nivel nacional. Que tenga buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, y nuevamente recalcar a la población, está realmente dando su granito de arena a nuestro pueblo, nuestro municipio. La mayoría de la gente está en sus casas combatiendo contra el coronavirus y realmente nosotros como autoridades tenemos que también responder. Nosotros felicitamos al pueblo de Sucre por su compromiso de lucha contra el coronavirus y bueno, nosotros como autoridades también tenemos que cumplir y estar a la altura de nuestro pueblo. Muchas gracias, Jimmy. Muy gentil, estamos en contacto, muy amable. La senadora chuquisaqueña
por el Movimiento al Socialismo, María Oporto, en contacto con la Radio América, haciendo un balance de todas las decisiones que se asumen y, claro, expresando su desacuerdo ante la posibilidad de la declaratoria en algunas zonas del estado de excepción o denominado estado de sitio comúnmente en nuestro país, o de acuerdo a la nomenclatura de la anterior Constitución. Con ese apunte, Álvaro.